¿Qué se está cocinando en el Congreso? Otra reforma constitucional muy polémica, y es la reforma para que la Guardia Nacional, que Morena había prometido iba a ser una policía civil, pase a manos del ejército y se vuelva un organismo militar. Entregarle la seguridad a los militares es algo que no ha funcionado en México. Vea usted nada más las cifras de homicidios. Empezó Calderón, luego Peña Nieto, López Obrador se siguió por la misma ruta y cada vez hay más asesinatos. No ha funcionado. Violaciones a los derechos humanos sigue habiendo. No ha funcionado esa estrategia. Todo el mundo dice vamos a crear una policía civil, nadie la crea. Y entonces ahora lo que hicieron con la Guardia Nacional es agarrar a los soldados, le quitaron el uniforme verde, los vistieron de policías y le dijeron jálale. No, eso no es hacer una policía. Es otro tipo de formación, ¿no? Una cosa es una formación militar y otra cosa es una formación policíaca. Todo el mundo lo ha probado, pero bueno, estamos en la etapa en donde México le quiere demostrar a todo el planeta que todos están equivocados. Empezamos con la reforma del Poder Judicial, todos están equivocados. Van a ver qué bien es eso de elegir jueces, magistrados y ministros. Oigan, pero no lo hace nadie. Van a ver cómo aquí sí nos sale. Como borracho, ¿no? El país como borracho de cantina, ¿no? Oiga, pero nadie militar. Aquí sí nos va a salir, ¿no? Entonces, esta dupla de un poder judicial débil y un ejército fuerte, pues es preocupante. Y entonces hay jaloneo en el Congreso por este asunto. Y eso que todavía no hablamos de las que están ahí a la vuelta de la esquina, que es la desaparición del INAI, de la COFETE, la COFES, el CONEVAL, todos los organismos autónomos que vigilan y regulan al poder. Vamos contigo, Jaime Obrajero, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que esta mañana arrancó aquí en la Cámara de Diputados esta discusión de la iniciativa de López Obrador, que transfiere el mando civil de la Guardia Nacional al mando militar. Con esta propuesta, Carlos, los 140,000 elementos de la Guardia Nacional podrían participar de manera ya mucho más abierta en tareas de seguridad pública y además se les faculta para realizar actividades de investigación coordinados por el Ministerio Público. Desde el principio, Carlos, comenzó aquí en San Lázaro un fuerte debate en favor y en contra pasar o no este mando civil de la Guardia Nacional a los militares. Al fijar sus posturas, los legisladores del PAN, Movimiento Ciudadano y PRI adelantaron que su voto obviamente va a ser en contra de dar mayor poder a las Fuerzas Armadas, por lo que, Carlos, se prevé una sesión muy larga que podría terminar mañana. Hace unos minutos, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, criticó la visión militarista del actual régimen, la cual dijo viola tratados internacionales en materia de seguridad que contempla el uso de las Fuerzas Armadas, pero solo de manera temporal y extraordinaria y no de manera permanente como lo contempla esta reforma. Vamos. México quiere paz y justicia y no quiere militarismo. El 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por responsabilidad internacional. Esta sentencia recordó que tenemos 5 principios que cumplir cuando la Guardia Nacional o los militares entren a la seguridad pública: que tiene que ser extraordinaria, que tiene que ser subordinada y complementaria, que tiene que ser regulada y que tiene que ser fiscalizada. Y con la atrocidad que están a punto de cometer el día de hoy, ya no lo será. Carlos, en el mismo sentido se manifestó el panista Héctor Saúl Telles y recordó que en 2019 se otorgó la confianza y un amplio presupuesto para la Guardia Nacional al presidente López Obrador, pero la seguridad sigue siendo desastrosa en nuestro país. Escuchemos. Le otorgamos el beneficio de la duda al presidente López Obrador para crear a la Guardia Nacional. En aquel momento se dijo que la Guardia Nacional sería con un mando completamente civil, que habría también un proceso de transición de 5 años para llevar a cabo el fortalecimiento de las policías locales, pero eso no sucedió. Completamente fue un engaño de Morena y del presidente, y la Guardia Nacional en estos años ha tenido completamente un carácter militarista. Carlos, a su vez, la priista Lorena Piñón dijo que esta reforma deja en el cascarón a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que tendrá al frente a Omar García Harfuch, pero ahora pues todo lo va a controlar el ejército. Entre otras cosas, Carlos, esa reforma a la Guardia Nacional establece que el comandante de este cuerpo policíaco, integrado por marinos y por militares, deberá ser un general de división en activo y será designado por el presidente de la República a propuesta de la Sedena. En fin, Carlos, seguimos atentos a este debate. Bueno. Pero bueno, pues parece ser que esto va a terminar
el día de mañana en las primeras horas, por ahí de las 7, están calculando 7, 8 de la mañana el día de mañana. Gracias, Jaime. Carlos. Cualquier novedad entramos al aire. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pues instalada en este discurso inexplicable del obradorato, ¿no? Pues dice que el mando militar de la Guardia Nacional va a ser civil. Oiga, pero le están pasando la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, al Ejército. ¿Cómo que va a tener un mando civil? Escuche usted. Se van a respetar los derechos humanos y es la fortaleza de una institución y no significa militarización, por más que digan lo que digan. Militarización quiere decir que hay un mando militar que está tomando decisiones y las decisiones las toma el comandante o comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Es un poder civil. O sea, como dice que como ella es civil, entonces, ¿no? Pues entonces todo el ejército es civil. No hay militares, ¿no? Porque todo es mando civil. No. Que no mientan, pues. Que digan, ya, oigan, pues sí, vamos a militarizar porque consideramos que esto es lo que hay que hacer. Está bien, allá ustedes, ¿no? La ONU advirtió que la militarización es un riesgo para un país con tanta violencia como México. Que las detenciones arbitrarias son una práctica generalizada en el país. Que existen deficiencias penales y de justicia que se podrían agravar con un mando militar. Desde la ONU y desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha hecho un llamado para que México frene la militarización. También han criticado la reforma judicial. López Obrador insistió en que su gobierno está trabajando para pacificar al país, que se siguen desplegando más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, por lo que fue cuestionado sobre la permanencia del Ejército en las calles, cuando en campaña prometió que los iba a regresar a los cuarteles. Después de que usted había dicho cuando fue candidato no utilizar al ejército y bueno, pues ahora pues a través de diversos recursos legales trata de legitimar el uso de las Fuerzas Armadas para pues que hagan tareas de seguridad. Primero, yo nunca dije eso. ¿Sí? Usted dijo que regresaría al ejército. No, yo dije de que había que apoyarlos en las Fuerzas Armadas. Por supuesto que su declaración le valió que en las redes sociales fuera recordado el video cuando prometió regresar a los militares a sus cuarteles. Este es el López Obrador del pasado. Que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Los han lanzado a la calle a una aventura, es toda una estrategia fallida, que regresen los soldados a los cuarteles. Este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera. Pues ahí lo tiene, pero dice que no lo dijo. Oye, hermano, a todas estas, ¿te das cuenta cómo ya finalmente el presidente aceptó que lo suyo es militarizar? Sí. Cambié de opinión. Y es de sabios cambiar de opinión. Pues sí, o sea, y arrasaste la selva, dijiste que no ibas a tirar un árbol. Cambio de opinión. Oye, dijiste que ibas a apoyar a los más pobres y hay 4 millones más de pobres. Cambio de opinión. Dijiste que ibas a acabar con la violencia y hay más muertos que nunca. Pues cambio de opinión. Mira, lo platicamos, acuérdate. Lo platicamos, dijimos, mira, él traía un discurso, una narrativa acerca de lo militar, hasta que habló con el general Cienfuegos, ¿te acuerdas? Sí, lo dijimos. Todavía en la transición. Y ahí es donde empezaron a cambiar las cosas que hoy reconoce. A ver, hermano, ¿te acuerdas cuando sacamos los correos de Guacamaya? Claro. Sí. Ahí sí tú seguías la línea de tiempo, después de que el grupo Guacamaya hackeó los servidores del ejército y nosotros en Latino lo revelamos, etcétera. Bueno, ¿qué te mostraban esos correos? Que en esas reuniones de las 6 de la mañana, justo antes de la mañanera, el ejército adoctrina al presidente. Claro. La versión de la realidad que el presidente sale a contar en la mañanera es la que le nutre el ejército una hora antes. Y entonces el ejército le dice que las feministas
son golpistas, sale el presidente y lo dice. Claro. Si el ejército le dice que tal o cual, sale y lo dice. Si los niños con cáncer. Si el ejército le dice, oiga, presidente, no sería mala idea que hiciéramos una aerolínea con lo que queda de Mexicana. El presidente sale y a los 4 días lo propone, pero en la agenda de la reunión de unos días antes es el ejército el que le lleva los temas. Es el ejército el que tiene control del presidente. El que manda en ese templete es el ejército. Pero ve nada más que escena de película, ¿no? O sea, al presidente de la República lo adoctrina el ejército a las 6 de la mañana y a las 7 sale el presidente a querer adoctrinar a su secta, desde luego, a sus seguidores, desde luego, para regalarnos una suerte de realidad que le están ordenando desde las 6 de la mañana. Como muñeco de ventríloco, Como hermano. muñeco. Él es el que entretiene y hace los chistes, pero otro es el que maneja. Es como si me dijeras que el presidente es la corcholata de los militares. Exacto, la favorita. La favorita. La corcholata favorita. Bueno. Y Claudia, la corcholata de los militares.